Vamos a empezar, chicos. ¿Qué nos quedamos la clase pasada? Estábamos viendo gases, ¿no? Vimos rapidísimo lo de gases. Déjenme abrir aquí el asunto. Y estábamos viendo, de hecho, el modelo de... ¿cuál? Del modelo de Van der Waals, ¿no? Estamos viendo Van der Waals y vimos la dificultad de despejar el volumen, que realmente sale una cúbica, ahí lo pusimos. Vamos a utilizar el método de Newton-Raphson para encontrar la raíz, ¿no? ¿Cierto? Y hicimos este método en el cual, bueno, tenemos la función, que es el mismo modelo de Van der Waals igualado a 0, y luego derivamos y hacíamos esta cuenta, ¿no? Uno propone una X inicial y de ahí, o bueno, un volumen inicial y de ahí uno va iterando, va haciendo más y más cálculos hasta llegar al final de la solución final, ¿no? Y voy a abrir el archivo de Excel que tenemos por ahí. Déjenme abrirlo. Este es el archivo de Excel que estábamos haciendo. En la clase pasada habíamos puesto aquí, voy a ponerle tanto formato, habíamos puesto aquí la tabla de los datos. Sí, igual a ustedes les va a pedir que hagan una tabla de Newton-Raphson, ¿no? Ahí les dejaré yo el ejercicio con qué ecuación quiero que hagan Newton-Raphson. Ya ustedes tendrán que hacer lo propio, ¿no? Y hacer igual Excel, van a tener el video para hacerlo. Sí, el video, creo que ya subí el primer video. Ese fue el de prueba, no siempre lo voy a subir tan pronto. Sí, lo siento, van a ir un poco atrasados. El objetivo pues que vengan a clase, interactúen conmigo, ¿verdad? Y me digan, oiga, profe, no entiendo nada, ¿no? Si no vienen, pues es un poquito menos fructífero la clase, ¿no? Pero bueno, si faltan, de eso a nada, mejor eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el asunto de la tabla de Newton-Raphson. Voy a poner ahí las partes clave de la tabla de Newton-Raphson. Hicimos un montón de iteraciones y no llegamos rápidamente a la solución, ¿no? Nosotros poníamos ahí, vimos que la solución gráficamente cruzaba el eje entre el 8 y el 9, ¿no? Habíamos visto por ahí la solución pasa por ahí. Incluso aquí numéricamente hay un cambio de signo entre 8 y 9, ¿no? Y pusimos ahí como dato inicial el 9, hicimos iteraciones y no llegábamos rápidamente a una solución. ¿Cómo sabíamos que ya habíamos llegado a la solución? Pues la función vale 0, ¿no? Y bueno, ya empezamos en el 8, ya empezamos en el 9, pues vamos a intentar el 8 ¿qué? El 8, 5, y vean que ahí, sí, poco a poco se va acercando cada vez más al 0. Pero imagínense hacer esto a mano, ¿no? Evaluar la función con 8.5, evaluar la derivada en 8.5 y luego hacer la ecuación de Newton-Raphson para la nueva iteración, ¿no? Y hacer esto, no sé cuántos renglones van ahí, pues se darán cuenta que es bastante complicado. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues utiliza el Excel, ¿no? Vamos a utilizar el Excel, también lo voy a enseñar a hacer en la calculadora. Vamos a enseñar a hacerlo también en la calculadora, con fines de que ustedes tengan todas las herramientas ahí disponibles. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí en los datos, en teoría nada más nos faltaría, para el modelo de Van der Waals, voy a poner aquí, nos faltaría nada más el volumen molar, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí volumen molar, ¿sí? Tal cual, volumen molar, y pondremos, voy a poner ahí algún volumen molar, que a mí se me antoje, que les gusta 8,5, ¿no? Tramposamente puse 8,5. ¿Y cómo sé que este dato, presión, temperatura y volumen, cumplen con el modelo de Van der Waals? Bueno, si yo los reemplazo, ¿en dónde? En esta ecuación, o más bien en esta ecuación, el resultado debería de ser ¿cuánto? 0. Si cumple con el modelo de Van der Waals, el resultado debería de ser ¿cuánto? 0. Entonces voy a agregar una celda en la que evalúe esta ecuación. Y en la medida de qué tan cercano a 0 sea, pues es qué tan bueno es el modelo, bueno, qué tan buena es el dato cumpliendo con el modelo de Van der Waals, ¿no? ¿Sí? Entonces la idea va a ser que vamos a agregar una celda por acá. Yo lo voy a hacer de la manera más floja posible. Voy a insertar aquí una celda y le voy a poner, esta es ¿quién? F de V, ¿no? Y aquí, esta celda, aquí voy a meter la función, ¿no? ¿Cuál función voy a meter? Pues esta de aquí, ¿se acuerdan? Este es el modelo de Van der Waals, tal cual, igualado a 0, ¿no? Está igualado a 0. Se fijan, aquí tiene el menos RT.
¿no? Y esta es la otra parte, el primer paréntesis y el segundo paréntesis, ¿no? Entonces vamos a intentar, es más, lo voy a poner por acá. Y lo voy a copiar y pegar, ¿no? Lo copio. Ahí está el modelo de Van der Waals, lo voy a pegar acá, le pongo F2, me meto a la celda y lo pego. Ahora quiero que calcule no con este volumen, sino con cuál, con el de 8.5. Y por ahí hay otra referencia que también hace referencia a esta celda, la voy a subir también, ¿no? Entonces, este modelo de Van der Waals, se fijan, es presión, aquí está presión, la azul, más la constante que A entre volumen, ¿no? Volumen al cuadrado, por quién, por B menos quién, menos volumen molar, no, perdón, menos ¿qué? Menos R. Así era el modelo de Van der Waals. Ah, no, B menos B, ¿no? Ese es B, ¿no? Este valor que está B5 es quién, la constante B del modelo de Van der Waals, ¿no? Es volumen molar. Ah, entonces está mal esta, ¿no? Este es cuál, así, ¿no? Volumen molar menos quién, menos la constante B, menos RT, ¿no? Este es RT, ¿no? R el rosita, no sé, rosa mexicano, y el otro es el anaranjado, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí todas las preguntas. Si yo calculo esto, me tiene que dar ¿cuánto? 0. Me da casi 0, ¿no? Similar a 0. No le voy a poner uno distinto. Si yo me alejo, ya no da 0, ¿no? Esto quiere decir que no cumple con el modelo de Van der Waals, ¿cierto? Voy a hacer que cumpla a la fuerza, ¿no? Entonces me voy a ir aquí, apunten la ruta, a la ficha de ¿qué? Datos, luego a la que dice aquí análisis de hipótesis, y luego la que dice buscar objetivo, ¿no? Entonces la ruta es irse a la ficha de datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, ¿no? Digo que quiero que esta celda, la celda B8, tenga el valor de 0, así, 0. Cambiando qué celda, pues el volumen. No sé qué volumen sea el adecuado para cumplir con el modelo de Van der Waals. Le doy a aceptar y Excel lo va a buscar por mí, ¿no? Y vean que aquí ya me da 1 por 10 a la menos 5, o sea, es casi 0. Es casi 0, son 5 ceros y luego ya un 1. Bueno, 4 ceros y un 1. Y le doy a aceptar, ¿no? Y ya me dice cuál es el volumen adecuado que cumple con el modelo de Van der Waals. Ese es el equivalente a hacer Newton-Raphson, ¿no? Es el equivalente a hacer Newton-Raphson sin hacer todos estos cálculos, ¿no? Toda la tablita, simplemente usando buscar objetivo. Le digo que quiero que la función valga 0, cambiando estos valores. Si quiero mayor precisión, quiero que no sean 4 ceros, quiero que sean 8 ceros, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me voy aquí a la ficha de archivo, me voy a la ficha de opciones y le doy aquí en donde dice fórmulas, ¿no? Y ahí me va a decir algunos conceptos con lo del cálculo iterativo, y me dice cuántas iteraciones va a hacer, o sea, entre cuántos valores va a buscar la solución, entre 100 valores, ¿no? ¿Y cuál es la precisión máxima que va a alcanzar? 1 por 10 a la menos 3. ¿Qué quiere decir? Que de la tercera cifra decimal en adelante puedo confiar en el resultado, ¿no? Y aquí le voy a poner, no, pues es que quiero 1 por 10 a la menos 8, 1b a la menos 8, y le doy a aceptar, ¿no? Y entonces si busco, voy a ponerle aquí 8 y medio. Ahí está el resultado de F, y le digo que vamos a hacer lo mismo otra vez, análisis de hipótesis, buscar objetivo, quiero que esta celda tenga el valor de ¿cuánto? 0, cambiando ¿a quién? Ah, no, ¿a quién? A volumen, ¿no? Y le doy que, a ver, chequenlo, sí, perdón, otra vez. Esta celda, la función, quiero que valga ¿cuánto? 0, cambiando el volumen, ¿no? Y le doy que aceptar, y vean que ya hasta la novena cifra es 0, ¿no? O sea, 0.000000 hasta llegar a 2 y algo, ¿sí? Esa es la forma de mejorar la precisión en el cálculo. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Entonces cualquier modelo, imagínense cualquier modelo de ingeniería en el cual en vez de despejar pongo todas las variables, despejo la ecuación, la igualo a ¿qué? A 0, y luego le digo, a ver, ¿sabes qué? Que yo quiero un volumen de 9 litros por mol, no sé, a una presión de 2 bar. Dime por favor, a ver, dime por favor a qué temperatura lo tengo que poner. Aquí no da 0 la función, tengo que buscar la temperatura adecuada para llegar a esas condiciones. Entonces le digo, ok, ¿sabes qué? Buscar objetivo, quiero buscar que esta celda valga ¿cuánto? Ahora cambia la ¿qué? La temperatura, ¿no? Y dale a aceptar.
Y ahí me dice, no, pues tienes que irte a menos 39 ¿qué? Celsius para encontrar esa expresión, ¿no? Entonces es genial, ¿no? Pongo los datos en el Excel, le doy igual a 0 y me devuelve el resultado, ¿no? Bueno, vamos a dejarle hasta ahí con el Newton-Raphson. Voy a explicar rapidísimo cómo se hace en su calculadora. En su calculadora pues tendrían que poner aquí, bueno, voy a poner aquí en la calculadora. En la calculadora buscar la opción de Solve. Así, Solve. Si tienen habilitada ahí la tecla de Solve, entonces pueden hacer el Newton-Raphson. Si no, es una pena, se van a quedar con las ganas. Necesitan invertir un poco más en su calculadora. Bueno, ahí está la tecla de Solve. ¿Qué hay que hacer? Bueno, vamos a poner ahí. Ese sería el primer paso, lo vamos a poner ahorita por pasos. Buscar la opción de Solve, ¿no? Número 2, vamos a ponerle ahí, número 2 sería escribir de f de quién, de f de x. ¿Cuál expresión habría que poner? Esta, perdón, esta de acá arriba, ¿no? Ya sea esta o cuál, o esta. La incógnita del sistema la van a poner ¿con quién? Con la variable x. Seguramente su calculadora tiene cómo hacer la x, alfa x o alfa lo que sea. Entonces escribir la ecuación tal cual. No la van a igualar a cero, nada más ponen la ecuación, ¿no? Tal cual. Y le dan solve, ¿no? Presionar solve, ¿no? Y les va a pedir tres cosas, ¿no? No, les va a pedir el x inicial, ¿no? Y lo ponen aquí, ingresar x inicial, ¿no? Para el Newton-Raphson, ¿sí? Ustedes le dan el dato inicial, le dan igual y la calculadora intentará llegar a la solución. Entonces les voy a pedir como buen ejercicio, aquí ¿se acuerdan qué datos teníamos? Teníamos 3 bar, y teníamos 50 Celsius. Y no sabíamos cuál era el volumen, pero sabíamos que estaba entre 8 y 9. Porfa, intenten resolver con su calculadora. El volumen tiene que darle como 8.5, ¿no? 8.5. Yo aquí también, ¿se acuerdan? Lo voy a resolver. Ustedes háganlo en su calculadora y vean que obtienen el mismo resultado, ¿no? Con estos datos, ¿no? Con estos datos. ¿Quieren que ponga aquí el modelo de Van der Waals? Vamos a poner el modelo de Van der Waals, ¿no? Ahí está el modelo de Van der Waals. Con estos datos intenten obtener el resultado. Yo aquí le voy a poner el resultado, buscar objetivo, esta celda, un 0, cambiando el volumen, ¿no? Ahí está, ¿no? Ese sería el resultado que esperarían obtener en su calculadora. Como volumen inicial pondríamos aquí a 8 o 9, ¿no? Cualquiera de los dos, es más 8.5 si quieren. Ahorita es tramposamente. Ahorita vamos a platicar qué pasa si no tengo un valor inicial adecuado. Una idea sería pues grafícalo, ¿no? Haz la gráfica. Otra idea sería, como es un modelo de gases, pues gas ideal, ¿no? Calcúlalo primero con gas ideal y ya ese sería tu primer valor inicial con el cual empezar las iteraciones, ¿no? ¿Sí? Siempre hay que pensar en un valor inicial lógico, ¿no? ¿Sí? Va. ¿Sí les da? ¿Sí les salió ahí en su calculadora? No lo están intentando. El día del examen se arrepentirán, dirían por ahí. Cuando intenten hacer una solución en la calculadora y no salga nada.
¿Cuál es la parte que tienen que escribir ustedes desde el primer paréntesis hasta la T, ¿no? El igual a 0 no se pone, ¿no? Nada más ingresa la fórmula Shift Solve y se pone el valor inicial. Igual, ¿no? Ya. ¿Sí sucede? ¿Sí le salió? 8.49 les da la calculadora. Ok, no soy tan estricto en el examen, ¿verdad? Si viene ahí bien la solución, más que suficiente, ¿no? Sí, incluso ahí les maneja el error, ¿no? Que tiene, LR dice, creo, que controla la solución. Bueno, yo le creo más al Excel. Siento que la compu tiene más potencia, ¿no? Va, entonces, ¿dudas, preguntas cómo hacer Newton-Raphson? Bueno, voy a cerrar. ¿Sí? ¿Puedo cerrar? Me espero tantito. Están haciendo el ejercicio. Es importante que hoy, ¿verdad? Todo el mundo sepa hacer un Newton-Raphson a como dé lugar, ¿verdad? Quien lo quiera hacer a mano es válido, ¿no? Se vale poner su calculadora a trabajar y hacer no sé cuántas iteraciones necesiten hacer para llegar al final. Quien lo quiera hacer con el Solve también. Quien lo quiera hacer con la compu también. El día del examen se vale traer la compu y hacerlo en la compu. Todo lo que sea necesario, siempre y cuando resuelvan, ¿verdad? Resuelvan. Dígame, sí, pregunte. Primero la ecuación. Y le pone Shift Solve. Por ejemplo, haga de cuenta, pongo una ecuación, ¿no? Tranquila. Le pongo, yo que sé, 2 más 3x, ¿no? Le pongo Shift Solve. Le digo yo que sé, vale 1x, ¿no? Ya me encuentra. Me hizo el despeje. Como si esa ecuación estuviera igual a 0, me hace el despeje de x. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo usar la calculadora? Vengan conmigo si no. Ok, la función, escribe la ecuación tal cual. Haga de cuenta, le pone 2 más 3x. Y haga de cuenta que esa ecuación está igualada a 0 y la voy a despejar. El resultado sería menos 2/3, ¿no? Entonces le pongo Shift, Solve, y me dice el valor inicial que le voy a dar a x. Yo que se le voy a dar 1, ¿no? Le voy a dar igual. Y me dice que la solución es cuál. Es el despeje. Si esta ecuación estuviera igualada a 0, ese sería el despeje. No, supongo que nada. Shift, Solve. ¿Cuál es el valor? 8,5, ¿no? O sea, tengo que poner. No, usted da un valor inicial. Haga de cuenta, no sé, le vamos a poner ahí la ecuación. La ecuación que usted puso fue... ya no la puso. Ahí está. Es la ecuación que usted puso. Le pone Shift, Solve. Y le dice, ¿cuál es el valor inicial que usted propone para empezar a iterar? Le puedo poner 9, ¿no? Y le doy igual. Y ahí está trabajando. Y encuentra la solución. Siempre llega a la solución, ¿sí? Ok, igual, ¿no? Vamos a suponer que su ecuación es 3 más 2x, ¿no? Más 2 más 3x. Y está igualado a 0. Su respuesta sería menos 2 entre 3, ¿no? Va a poner Shift, Solve. No funciona. No funciona. Ya sé, a lo mejor porque el modo complejo. A ver otra vez. 2 más 3, perdón. 2 más 3x. Y le pone Shift, Solve. Ahí está. Tiene que estar en modo de complejos, ¿no? Y le pongo ¿cuánto vale x? Le digo, no sé, vale 1, ¿no? Le doy resolver.
No sé por qué no lo calcula. A ver, va otra vez. Va otra vez. 2, 3, X. Y le pone Shift, Solve. Y le pide un valor inicial para X. Yo le voy a poner 1. Y le doy igual. Supone que está buscándolo. A usted sí le sale, no sé por qué aquí no sale. Le voy a poner calcular. Shift, Solve. No sale. Revíselo. A lo mejor en el manual de la calculadora vienen los pasos. Sí, algunas calculadoras no. Ok. El inicial, ustedes tienen que estimarlo. O sea, si yo supongo que mi resultado está entre 300 y 400, yo le doy un valor inicial por ahí. Por eso la gráfica, para ver el cambio de signo. Sí. Profe, después de que está así, o sea, de que ya metió la ecuación. Ya le puso todo con X. Ya. Ahí viene la X por ahí. Ah, sí, ok, perfecto. Le pone Shift, Solve, y le pregunta cuál es el valor inicial de X. Yo le voy a poner 9. Ah, ok. Con ese comienza a hacer iteraciones. Le doy igual. Ah, ya. Y luego para ponerle otro valor. Como otro valor. Otro valor inicial. Ah, ok, no, pues tendría que volver a darle ahí. Le mueve las flechitas y ya le da, ¿no? Sí. Si quiere, présteme su calculadora. Espérame tantito. Lo voy a poner en el video, ¿no? Ahorita le explico a ver si se puede con la suya. Espérame tantito. Sí. Vamos a explicar cómo se hace lo de la calculadora. Bueno, para hacer lo de la calculadora, lo primero sería escribir la ecuación. Por ejemplo, 2 más 3x. Ahí está en la calculadora, 2 más 3x. Y se aprieta la tecla de Shift, Solve. Y nos pregunta el valor inicial para x. No sé, yo le voy a poner valor inicial 1. Le digo valor inicial 1 y le doy igual. Y aparece ahí la solución, ¿no? Es como si estuviera igualado 2 más 3x igual a 0 y despejo a x, ¿no? ¿De qué era la calculadora? Gracias, ya para el tutorial, ahí está. Ahí en el tutorial viene cómo hacer el cálculo de la raíz en su calculadora. ¿Sí pudo? Por ejemplo, 2 más 3x, ¿no? Y le vamos a dar Shift, Solve. Y le damos, ¿cuál es el valor inicial para x? 1, por ejemplo. Y esto sería como despejar de esta ecuación igualada a 0 a la x. Le damos igual, ya me dice que esa es la solución. ¿Listo? Voy a avanzar, chicos. Ahí en el tutorial, bueno, en el video ya les grabé cómo hacer el paso. Sale, todos a regresar. Vamos a regresar rapidísimo con el Newton-Raphson. Creo que es todo lo que había que hablar de gases. La clase pasada dejé pendiente ahí. Bueno, la voy a poner ahí. De hecho, dice ahí buscar la opción de qué. De sol. No dice presionar sol. Buscar la opción. La voy a poner ahí. En caso de no estar, comprar otra calculadora. ¿Sí? ¿No? Así literal, ¿no? Y luego ya después dice ahí, escribe la función de f de x, o sea, la que está igualada a 0 con la variable x, presionar Shift Solve, ingresar el x inicial para el Newton-Raphson, lo voy a poner ahí y presionar igual, ¿no? Presionar igual, ¿no? Varias veces hasta que salga la solución, ¿no? Básicamente son los 3 pasos. Algunas calculadoras difieren en el modo. Lo voy a poner ahí. Tiene que estar en modo de qué. Complejos, ¿no? Ahí vean que si le ponen mode, hay modo estadístico, modo de tabla, modo de no sé qué. El modo de tabla les podría ayudar a hacer que su tabla, ¿no? Si ustedes ponen la ecuación de f de x y le ponen table en el modo tabla, ustedes escriben la ecuación, le dicen de dónde a dónde quieren graficar y en intervalos de cuánto en cuánto, y les hace la tabla que hicimos nosotros en el Excel, ¿no? Por ejemplo, esta tabla, ¿no? Les puede hacer una tabla de estas. Si quieren, inténtenlo hacer.
¿no? Lo pueden intentar hacer y vean el cambio de signo, ¿no? Una vez que ven el cambio de signo, pues ya se dan una idea cuál sería el valor inicial perfecto para empezar el Newton Raphson, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo perfecto? Bueno, vamos a avanzar. La clase pasada dejé pendiente por ahí lo de las leyes de los gases. Entonces voy a poner ahí algunas gráficas de las leyes de los gases. Déjenme, hice un archivo pequeño para las leyes de los gases, para intentarlos hacer razonar, ¿no? Un poquito de las leyes de los gases. Déjenme arrancar esta cosa. Entonces, cosas que sí distinguen ustedes cómo hacer cálculos con estas leyes, ¿no? Con todas estas leyes, pero aquí les voy a poner gráficas, ¿no? Y vamos a poner ahí algunas gráficas. Déjenme. Ignoren todo eso que está ahí. Esto es Python. Si alguien quiere saber, verán que hay un link ahí en el curso para aprender a usar esto. Entonces no es requerido en el curso saber usar esto. Ahí viene un montón de cosas. Yo estoy aquí intentando hacer la gráfica. Dejen que corra. Está corriendo. Bueno, ya está corriendo, ya ven que va 1, 2, 3, está corriendo el código. 4. Está súper lento, ¿verdad? Esperemos que no corra tan lento. 5. Es que, aunque no lo crean, vean, tengo el Excel, el Word, el que está grabando. Casi la vida está corriendo aquí. Bueno, ahí está. Esa es la gráfica de la ley de Boyle. La habíamos visto la clase pasada. Y esa es a una temperatura de 750. Y se grafica desde volúmenes de 25 a 200, ¿no? Y la pregunta es, si yo aumento la temperatura, ¿qué le va a pasar a la gráfica? ¿Se desplaza hacia arriba, hacia esta esquina? ¿O se desplaza hacia esta esquina, si subo la temperatura? ¿Hacia abajo? Vamos a subir la temperatura. ¿Qué le va pasando a la gráfica? Hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Y si desplazo, bueno, obviamente si bajo la temperatura, ¿hacia dónde se desplaza? Hacia abajo, ¿no? Es algo que ustedes deben de saber. Entonces les voy a poner ahí en el archivo, les voy a poner ahí 3 gráficas, una a 300, una a 750 y una a 1200. Ustedes tienen que saber el comportamiento, cuál de las dos curvas es más caliente, ¿no? El de pegado a esta esquina es más caliente y el pegado a esta esquina es más frío, ¿no? ¿Sí? Deben de saber eso. Voy a correr el de la ley de Boyle. Déjenme correr el de la ley de Boyle. Ahí está la ley de Boyle. Y ley de Boyle se grafica volumen contra ¿qué? Contra temperatura, ¿no? Y esta es una presión de más o menos 5 atmósferas. ¿Qué pasa si aumento la presión? ¿Qué le va a pasar a la línea? ¿Hacia dónde se va a desplazar? ¿Qué le va a pasar? Si la presión aumenta, el volumen esperaría que disminuya o aumente. Disminuye. Entonces, si yo aumento la presión, ¿qué le va a pasar a la gráfica? Disminuye el volumen, o sea, se aplasta la línea, ¿no? Y vean que el 0 Kelvin, la ordenada al origen, no se modifica. Solo se modifica la pendiente. ¿Sí? Es importante. El 0 Kelvin, acá de este lado, no se modifica. Si yo reduzco la presión, pues el volumen aumenta, ¿no? Va aumentando el volumen poco a poco. Y vean que la curva se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Bueno, con mayor pendiente, ¿no? ¿Sí? Ahí ustedes, bueno, ahí está trabajando esta cosa. Está lenta mi compu, perdón por el exceso de uso. Bueno, ahí va, ¿no? Igual les voy a poner ahí una gráfica con distintas presiones y ya ustedes tendrán que saber la interpretación, ¿no? ¿Cuál es de mayor presión que otra, ¿no? De las curvas? Y vamos a poner ahí la última, que es la ley de Boyle. Según yo es esta. No, ley de Boyle, ¿no? ¿Cuál falta? ¿La ley de qué? De Gay-Lussac, ¿no? Ahí le voy a cambiar esto, no se preocupen, la ley de Gay-Lussac. Creo que es esta. Esta es la de Gay-Lussac, ¿no? Presión contra ¿qué? Temperatura, ¿no?
es un poquito más difícil de interpretar, ¿no? Si meto más volumen a un sistema, ¿qué le va a pasar a la curva? La presión aumenta, ¿no? Entonces, ¿le meto más volumen? No, ¿verdad? Está media rara, ¿va? Vamos a ponerla ahí. Esa es de las más difíciles de interpretar. Según yo está correcta, déjenme ver nada más. En la temperatura va abajo y la presión es esta, ¿no? Sí, ¿no? Conforme yo voy aumentando el ¿qué? El volumen, vamos a pensar a una temperatura, ¿no? Nos vamos a fijar en una temperatura, una sola temperatura, 100 grados, ¿no? Más o menos en 100 grados está como en 9 litros, no, perdón, 9 atmósferas, ¿no? ¿Qué pasa si a esos 100 grados, ese mismo gas, le pongo más volumen? Necesito reducir la ¿qué? La presión para que ocupe ese volumen grande, ¿no? Si no reduzco la presión, no va a poder ocupar ese volumen grande, ¿no? Tiene que hacer una ¿qué? Expansión, ¿no? ¿Sí o no? Y eso sería como la interpretación, ¿no? ¿Por qué disminuye la gráfica? Realmente cuando yo quiero meter más volumen, pues tengo que reducir a fuerza la presión. Si mantengo la temperatura fija, tengo que a fuerza reducir la presión para hacer la expansión, ¿no? Pues bueno, estas gráficas se las voy a poner ahí, voy a poner 3 de ellas. Y ustedes tienen que saber cuál es la más presión, menos presión, ¿no? Bueno, voy a cerrar esta cosa, ya, que descanse la compu. Y nos vamos a regresar acá de este lado. Déjenme ver si hay otra cosa que hay que saber de los gases. Sí. Sale. Lo siguiente que vamos a ver es algo que se conoce como el coeficiente de expansión térmica. Voy a poner ahí qué es el coeficiente de expansión térmica. Y bueno, este también se ocupa mucho para sólidos. Pero bueno, la definición inicial que vamos a ver nosotros es para quiénes. Para gases, ¿no? Y el coeficiente de expansión térmica es cómo se modifica el volumen de un sistema con respecto a quién, a la temperatura, ¿no? Y veamos que está definido con una derivada, ¿no? Esa es la derivada con la que se define. Y está normalizado, ¿qué quiere decir? Que se divide entre el volumen total del sistema, ¿no? Este es el cambio de volumen con respecto a quién, a la temperatura, manteniendo aquí en constante a la presión. Y la divido entre el volumen, así de simple, y me da, ¿qué unidades tendría el coeficiente de expansión térmica? ¿Qué unidades tiene? Muy bien, ¿1 sobre quién? 1 sobre Kelvin, ¿no? Esas serían las unidades, ¿no? ¿Y cuál sería el coeficiente de expansión térmica para un gas ideal? ¿Cómo se calcularía? Pues voy a poner ahí, ¿no? Gas ideal. Vamos a poner gas ideal. ¿Cuál es la ecuación de gas ideal? Así, ¿no? PV igual a NRT, ¿no? ¿Y qué habría que hacer de ahí? Despejar a quién? A B, ¿no? Despejo a B. Y les digo que B es igual a quién? NRT sobre P, ¿no? Y luego derivo, ¿no? Derivo con respecto a quién? A T. Pues deriven. ¿Cómo quedaría la derivada? Igual, ¿no? Pero sin quién? Sin la T, ¿no? La derivada del volumen con respecto a la temperatura sería la misma, pero se va a la temperatura, ¿no? ¿Y luego qué? ¿Ya ese es el coeficiente de expansión térmica? Hay que dividirlo entre quién? Entre el volumen, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría ya finalmente alfa? ¿Qué es todo esto? Para un gas ideal. ¿Sería quién? Este entre quién? Este entre B, ¿no? Lo voy a poner aquí entre B. ¿Sí o no? Y de aquí de gas ideal, si yo paso
PB hacia abajo, ¿no? Dividiendo. ¿Y cómo quedaría T despejada? ¿Les parece si les digo esto de gas ideal es igual a quién? A 1 entre T, ¿no? Véanlo bien, esto es 1 entre T, ¿no? Según gas ideal, NR, ¿no? NR entre quién? Entre PB es 1 entre T, ¿no? ¿Sí? ¿Todos concuerdan? Entonces, ¿cuál es la ecuación para un gas ideal de alfa? 1 entre qué? 1 entre T. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Lo voy a poner aquí para gas ideal, ¿no? ¿Se podría obtener para un gas de Van der Waals? Sí, pero ahí no es tan fácil despejar el volumen. Habría que hacer derivada implícita, ¿no? ¿Se acuerdan de esas cosas? Despejar la derivada implícita. Y para eso sirve el curso de cálculo. No lo vamos a hacer aquí, ¿no? Ahí se divierten ustedes, si gustan, ¿no? Lo pueden hacer en su casa, con un café y 3 hojas. Vamos a hacer el siguiente. El siguiente va coeficiente de compresibilidad, ¿no? Muchas de las sustancias hay que calcular algo que se conoce como el coeficiente de compresibilidad. ¿Cuál es el coeficiente de compresibilidad? Lo voy a poner aquí. ¿Cómo está definido el coeficiente de compresibilidad? Pues es esta cantidad, ¿no? Nosotros la vamos a llamar beta. Algunos libros la llaman kappa, ¿no? A discreción ustedes pueden llamarla como ustedes quieran, siempre y cuando se entiendan ustedes en su convención. Yo le llamo beta, ¿no? Para entonar con el alfa y beta. Y ven que tiene el signo menos, ¿no? La única diferencia es que tiene el signo menos. Y esto es porque la gente le choca ver una derivada negativa. Y con un menos, menos con menos se hace más. Y entonces una propiedad de un material siempre la miden en el sentido positivo, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando yo le aumento la presión a un sistema? ¿Qué le pasa a su volumen? Disminuye. Entonces esta derivada por default siempre es negativa, ¿no? Con este menos se hace que la propiedad se hace positiva, ¿no? La compresibilidad, el coeficiente de compresibilidad siempre es positivo, ¿no? Siempre. Por este menos, ¿no? Y bueno, ustedes ya saben que sigue. ¿Cuál sería el coeficiente de compresibilidad para un gas ideal? Inténtenlo deducir. Ahí ustedes. Hay que derivar, ¿no? Sustituir, dividir entre B, multiplicar por menos. Inténtenlo encontrar. Dígame, ¿cuál es el coeficiente de compresibilidad para un gas ideal? ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que hicimos con alfa, ¿no? Pero ahora con esta ecuación. Por cierto, las unidades. ¿Cuáles son las unidades de esto? 1 sobre Pascal, ¿no? O atmósfera. Vamos a ponerlo con sistema internacional, ¿les parece? Unidades de 1 sobre Pascal. También los sólidos tienen un coeficiente de compresibilidad, que sería qué pasa si en todos los lados del sólido empiezo a aplicar presión, ¿no? ¿Sí se comprime el sólido o no? Normalmente no se comprime mucho. Vamos a hablar de las magnitudes, ¿no? En un gas es muy importante, en un sólido no es tan importante, ¿no?
¿Cuál sería la derivada? ¿Cómo quedaría la derivada? Si está p a la menos 1, baja el menos 1 y sube a p a la menos 2, ¿no? Sería así, ¿no? Sí, ¿no? Menos nRT entre p cuadrada, ¿no? ¿Cierto? Y luego divide entre el volumen, ¿no? Vamos a dividir entre el volumen. Vamos a poner toda la operación. Ustedes verán qué sucede, ¿no? Ahí está la operación. Entonces divide entre el volumen y vean que aquí se vuelve esta ecuación, ¿no? El menos con el menos se va, ¿no? Este menos es de la definición de beta, ¿no? Mientras que este menos es de la derivada, ¿no? Menos con menos se va y me queda esta ecuación, ¿no? Pero PB, un PB de estos se vuelve ¿quién? NRT y se cancela. ¿Sí lo ven? Un PB de aquí abajo se vuelve NRT y cancelo NRT. ¿Me quedo con quién al final? 1 entre quién? Me quiero morir. Así, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a poner las definiciones. Para un gas ideal pues se tiene esta de aquí. Así como para alfa sería ¿cuál? 1 entre t, ¿no? ¿Sí? Bueno, esas son definiciones que uno debe saberse. La definición formal pues es esta, ¿no? Y la definición que para un gas ideal sería esta, ¿no? ¿Sí? Hay que saberse las dos. Voy a explicar un poquito de cómo lo harían para un sólido, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un sólido. Me voy a ir aquí al Excel. Vamos a poner ahí. Vamos a poner aquí el ejercicio de derivada numérica, ¿no? En el ejercicio de derivada numérica lo que vamos a intentar hacer es, yo tengo datos de presión, bueno, vamos a poner temperatura, ¿no? ¿Les parece? Temperatura en Kelvin y presión, ¿no? En la atmósfera. Y de alguna forma debería, no, perdón, sería temperatura y quién, perdón, volumen, ¿no? Y voy a poner aquí datos de un gas. ¿Cómo serían los datos de un gas? Lo voy a poner aquí desde 300 Kelvin hasta, yo que sé, 400, ¿no? Entonces 310, selecciono estos dos, recorro, 400. Para un gas ideal vamos a poner aquí, la ecuación de gas ideal para volumen sería ¿cuál? NRT, ¿no? N va a valer 1, R ¿qué? 0.082, T le vamos a poner esta, ¿se parece? Y presión en una atmósfera, ¿no? Estoy haciendo la flojera completa, ¿no? Sí, este sería datos de temperatura y ¿qué? Y volumen. Ahorita es para un gas, pero hagan de cuenta que es para un sólido. El hagan de cuenta, pues es que alguien con un experimento mide tal temperatura, tal es el volumen del sólido, ¿no? Tal temperatura, tal es el otro volumen del sólido. Lo que vamos a intentar hacer aquí es calcular el coeficiente de ¿qué? De compresibilidad. Perdón, ¿el de cuál? De la expansión térmica, ¿no? ¿Sí? Alfa, ¿no? Vamos a calcular alfa y le voy a poner aquí colorcitos, todo feliz. Ahí está. ¿Y cómo se calcula alfa? Primero se calcula la derivada. Lo voy a poner aquí, esta es la derivada de b entre quién? De t, ¿no? Y la vamos a calcular de forma numérica, ¿no? De forma numérica. ¿Qué estoy haciendo realmente? Ahorita vamos a poner la gráfica. Voy a poner aquí insertar una gráfica de dispersión, solo puntitos, no sé qué hizo. Sí, hizo lo que quiso. Seleccionar datos, quitar, agregar. Estamos graficando, el valor de la serie es, yo que sé, volumen.
datos de la serie en X, vamos a poner ahí, como X es con la que estamos derivando, X sería ¿quién? Temperatura, y Y, la variable de respuesta sería ¿quién? Volumen, ¿no? Ahí está. Vamos a dar a aceptar, aceptar. Bueno, ahí están los datos, ¿no? Esos serían los datos de volumen y temperatura. Y el asunto sería cómo calculo una derivada de Y. Si yo lo viera en forma de función, pues vería la ecuación, ¿no? Y ocupo todas las reglas que enseñan allá en el otro edificio, ¿no? Pero ahora que veo los datos así discretos, pues la única forma de calcularlo sería haciendo diferencias. Siguiente menos qué, menos anterior. Entonces lo que vamos a hacer aquí es exactamente eso, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un ejemplo, vamos a poner aquí ejemplo. A partir de los siguientes datos, de qué, volumen y qué, y temperatura, obtener la gráfica de esta cosa que se llama ¿quién? Alfa, ¿no? Sale. ¿Cuáles datos son los que vamos a utilizar? Estos de aquí, ¿no? Rayos. Así, ¿no? Y voy a explicar ahí cómo se va a hacer, ¿no? Vamos a poner aquí solución. Para la solución se utiliza derivada numérica, ¿no? Y voy a poner las ecuaciones para derivada numérica. Por ejemplo, si yo estoy haciendo de y de x y estoy en el primer punto, vamos a poner la gráfica, ¿no? Estoy en este primer punto y estoy sacando la derivada en ese primer punto, ¿no? ¿Con quién construiría una recta tangente a la curva? Con el siguiente, ¿no? ¿Sí? Esa sería mi opción. Tomo estos dos datos y con ese construyo una recta. Entonces va, perfecto. Vamos a poner aquí, esa le llaman derivada hacia qué? Hacia adelante. Vamos a poner aquí derivada hacia qué? Hacia adelante. ¿Qué sería tomar a qué fracción? Voy a poner así, y siguiente, ¿no? Y siguiente, la y más 1, la siguiente, menos la y actual, ¿no? ¿Entre quién? X siguiente, ¿no? Menos X actual, ¿no? ¿Sí? Esa le llaman derivada hacia qué? Hacia adelante. ¿Qué pasa si estoy en el último punto? Voy a poner la gráfica otra vez. Estoy en este último punto. ¿Cómo calcularía la derivada? Con el punto ¿qué? Anterior. Entonces vamos a poner ahí derivada hacia qué? Hacia atrás. ¿Cómo quedaría la fórmula? ¿Sería qué? Ajá, el actual, ¿no? El actual menos el anterior, ¿no? Y el actual menos ¿quién? El anterior, ¿no? ¿Y qué pasa si estoy en un dato intermedio? Uno como este. ¿Cuál sería la mejor opción? Bueno, resulta ser que hay un teorema ya de cálculo. Voy a hacer de cuenta que todo el mundo se acuerda, que es el teorema de valor medio para derivadas, que dice toma el siguiente y el anterior, no tomes el punto actual, más ni siquiera lo consideres en el cálculo, toma el siguiente y el qué, y el anterior. Entonces, ¿qué tendría que hacer para la central? Vamos a poner ahí la última, la central. Ok, apunten las fórmulas porque ahorita vamos a hacer el ejercicio a mano, ¿verdad? A mano de cómo se hace la derivada de estos datos. Y lo vamos a corroborar en el Excel, ¿no? Para ver si es cierto que estamos haciendo las cosas bien. Y le voy a poner aquí central, ¿no? En la central sería el siguiente, y más 1, y menos el anterior, ¿no? Siguiente menos anterior, ¿no?
Esas son las tres formulitas que hay que conocer para hacer derivada numérica. No, si ustedes ya las conocen, ya están tatuadas en su cabeza, olvídenlo. Nada más hagan derivada numérica con la tabla que está ahí, ¿no? Está lloviendo. Yo creo que hoy no va a haber break. No, no es cierto, sí, sí va a haber break. ¿Listo? Va, entonces vamos a poner ahí de esta tabla, necesito que calculen la derivada, o sea, esta columna, pero nada más calculen este dato, el primero, el último y el que dice 330, ¿les parece? Solamente tres datos. Para este dato que sería el primero, con estos dos datos construirían su derivada, ¿no? Siguiente sería este, anterior sería ¿cuál? Este, ¿no? Equivale a sacar la derivada en el primer punto, en este, ¿no? Y luego para el último dato sería ocupar estos dos datos, ¿no? ¿Cuál sería las veces de siguiente? Este, ¿no? O actual más bien, sería el actual menos el anterior, ¿no? ¿Sí? Y estaríamos el equivalente a sacar la derivada en este último punto, ¿no? Y para el 330, este dato, ¿qué datos tomaríamos? El siguiente y el ¿qué? Y el pasado, ¿no? El anterior, ¿sí? Que sería equivalente a de un punto de estos tomar el que está adelante y el que está ¿qué? Atrás, ¿no? ¿Sí? ¿Va? Entonces calcúlenlo con la calculadora, con su dedito, para ver si estamos haciendo todo bien en el Excel, y ya nada más recorremos la fórmula para hacer el resto, ¿no? Yo mientras pongo aquí guapa la gráfica. Volumen en la atmósfera, si nadie me dijo nada, ok. Y está en video, no lo puedo creer. Volumen en atmósferas. Qué bien. Esta ecuación es muy sencilla, como es una línea recta, los tres valores tienen que dar el mismo número, ¿no? Dale, bueno, dígame cuál es el número.
Sale. Entonces vamos a ver si es cierto. Sería siguiente, ¿no? Perdón, paréntesis, ¿no? Siguiente menos anterior en volumen, ¿no? Entre ¿quién? Siguiente, perdón, paréntesis. Siguiente menos anterior, ¿no? ¿Así? ¿Están de acuerdo? Esa sería la derivada en el primer punto, ¿no? Le doy enter y da 0.082. Ah, pues da R, ¿no? Órale. Wow. Y luego, ¿cómo quedaría el último? A ver, vamos a intentar hacerlo con el último. Sería actual menos anterior, ¿no? Para el de hacia atrás. Sería actual menos anterior, ¿no? Entre actual menos anterior, ¿no? Sí, le voy a dar enter. Da lo mismo, ¿no? Y luego de 330, pues la misma historia, ¿no? Igual a siguiente menos anterior, ¿no? Entre siguiente menos anterior acá, ¿no? ¿Cierto? Así sería el cálculo para 330. No se ocupa el dato de 330 para nada, ¿no? Le doy, da lo mismo, ¿no? Y luego que es la derivada central, de hecho se aplica en todos los demás datos, ¿no? Porque en todos los datos tengo uno hacia arriba y uno hacia ¿qué? Hacia abajo, ¿no? Y de hecho la derivada central es la mejor aproximación de las tres, ¿sí? Hasta ahí, ¿dudas, preguntas? Y eso ya me da el coeficiente de compresibilidad, perdón, de expansión térmica. Tenemos que dividir entre, ok, entonces aquí porfa va la columna de quién, voy a poner insertar, ¿qué? Vamos a insertar a quién, a alfa. Estoy bien ciego. Alfa. ¿Este? Ya lo puse. Está alfa, ¿no? ¿Unidades qué? 1 sobre Kelvin. Ah, rayos. Me quiero morir. Unidades de... Sale. Vamos a poner ahí inicio. Ya no los voy a torturar con esto. Entonces sería ¿quién? ¿Entre quién? Entre volumen, ¿no? Y ya les da ahí el coeficiente de compresibilidad. ¿Y es el mismo? ¿Es constante? La derivada es constante, ¿no? La derivada es una constante. Pero el coeficiente de compresibilidad no es una constante. ¿Ya vieron? Porque va a disminuir. ¿Qué le va pasando al volumen? Va aumentando, ¿no? Y aunque la derivada es una constante, al dividirlo entre el volumen ya no es constante. Entonces vamos a graficarlo. Lo voy a graficar rapidísimo. Vean que está en el orden de 10 a la menos ¿qué? 10 a la menos 3, ¿no? Lo platicaré así a grandes rasgos. Para un sólido está en 10 a la menos 6. ¿Qué quiere decir? Que cada grado apenas aumenta 1 por 10 a la menos 6 de volumen. Por ciento, ¿no? ¿Sí? Fracción de volumen aumentada. Es muy poco, ¿no? Realmente por eso en un sólido y en un líquido prácticamente se consideran cero, ¿no? O sea, no se comprime, no se expande tanto, ¿no? Ya si lo ven desde el punto de vista de ingeniería, los mecánicos van a decir, eres un salvaje, ¿no? Si no le pones separación entre las vías del tren, se chueca, ¿no? Sí importa, pero ahorita lo vamos a considerar muy bajo, ¿no? Vamos a graficarlo rapidísimo. Copiar, pegar. Lo voy a copiar, pegar. Y ya nada más muevo la referencia. Y listo, ¿no? Ah, cierto. No va a funcionar. Ok. Es que le fijé los ejes y le cambié un montón de cosas, ¿no? Voy a tener que hacer la gráfica de cero. Va. Vamos a poner aquí la gráfica. Insertar. Dispersión. De puntitos. No sé qué quiso hacer. No sé, yo y el Excel nunca nos entendemos. Ah, no, piedad. Ok, ahorita lo guardo. Agregar, ¿qué vamos a agregar? El nombre de la serie, alfa. No, valores en XT. Valores en Y. ¿Quién? Ahí está, ¿no? Es como una hipérbola. No sé si la alcanzan a ver. Es como una hipérbola. Le voy a poner ahí nada más formato de los ejes. El mínimo que sea, ¿cuánto?
de temperatura. Ah, rayos. El mínimo que sea 300. No. Y de acá el mínimo que sea, ¿cuánto? Como 0.002, ¿no? 2 por 10 a la menos algo, ¿no? ¿Listo? Bueno, ahí está. ¿De quién es dependiente el coeficiente de expansión térmica? ¿De quién? De la temperatura, ¿verdad? Dependiendo qué temperatura esté, es posible que se expanda más o menos mi sistema, ¿no? O sea, no es lo mismo expandir de 25 grados a 26 que de 125 a 126. ¿Sí? Son cosas distintas. El coeficiente va variando con la temperatura, ¿no? Bueno, dudas, preguntas de cómo hacer la derivada numérica. ¿Cómo hacer algo así? ¿No? Vamos a tomar el break. Nos vemos aquí a las 6. ¿Les late? Los veo ya exhaustos. Regresando, seguimos, ¿no? Sí, dígame. Eso es para una solución de la ecuación. Sí, la ecuación para un sólido seguramente es mucho menos gradual, ¿no? Sí, cada sólido tendrá sus propiedades específicas.